Entonces quiero comenzar nuevamente con la pregunta, ¿por qué estudiar la misericordia de Dios? ¿Por qué estudiar la misericordia de Dios? ¿Quién pudiera decirme un poquito, hacer preguntitas así para que el frío no nos gane? ¿Por qué es importante? ¿Por qué cree usted, en base a lo que, o si leyó el libro, tuvo tiempo de leer el libro? Si no tuvo tiempo de leer ese capítulo, léalo después en su casa esta tarde y para que usted sea más edificado todavía. Pero ¿por qué es importante estudiar la misericordia de Dios? La misericordia muestra lo bueno que es Él, Ujú, lo bondadoso, su bondad, ujú, a través de la misericordia se expresa mucho el amor. ujú. Bien, hermano. Y también porque es un atributo que precisamente en la misma palabra, en el Salmo, el Salmo 59 específicamente, el Señor nos manda a alabarle por su misericordia. Es como algo que debe de hacer el cristiano, como una ordenanza puede ser, se le puede llamar, Ujú. que Dios nos manda que lo alabemos porque Él es misericordioso. Él es misericordioso, exacto. ¿Alguien más? Hermana, a él. Amén. Ya hubiésemos sido consumidos, sí. Importante porque toca el centro mismo de lo que es el Evangelio y nuestra relación con Dios. Ok. El Evangelio nos enseña la misericordia de Dios para con nosotros. O sea, esa Ujú. buena noticia de su gracia Su bondad. y esa relación para con nosotros. Ujú, También así lo veo. ujú, hermano. También es un atributo que necesitamos porque nosotros dependemos de esa misericordia. En la caída, Dios podría habernos destruido en ese momento y por su misericordia no decidió destruirnos. Y vemos lo que hoy vemos, que es todo el Evangelio, todo lo que Él ha hecho por su misericordia, su gracia Muy bien, y muy su bien. carácter. Hermanos, muy bien, gracias. Cuando vayan a hablar o vayan a leer la palabra, por favor esperen al hermano José, porque así de esa manera son grabadas sus palabras, las lecturas. El hermano Manuel, te pusimos a hacer mucho ejercicio hoy, hermano José. Yo creo que es bueno conocer a la misericordia de Dios porque a diferencia de los dioses que adoraba la gente anteriormente, bueno, yo creo que todavía se adoran esos dioses, pero esos dioses la gente era como que le tenían miedo porque no eran dioses misericordiosos. Y los sacrificios que ellos ofrecían los ofrecían para aplacar a esos dioses como para que no los castigara. La Y ira, no ¿verdad? había misericordia en esos dioses. Pero en el Dios que nosotros adoramos en la Biblia vemos la misericordia que Él nos muestra a nosotros. Pero todo eso aún más, haber mandado a su Hijo Jesucristo. Amén. Muy Es la buen punto diferencia también. entre los dioses que adoraban antiguamente y al Dios de la Biblia. Muy buen punto también. Resalta su soberanía. Ujú, Resalta su misericordia, resalta su soberanía. ujú. Tiene misericordia como otros. Resalta Exacto. que es un Dios soberano. Eso lo vamos a estar leyendo, sí, mi hermano. Eso es muy importante. Ok. Sí, hermana. Yo creo que es importante conocer la misericordia de Dios para que nosotros mismos impartamos esa misericordia a otros. O sea, seamos la imagen también de Dios en esa manera, ser misericordiosos con otros. Así es. Así es, muy bien. Hermana Nuri. Porque hemos sido muy beneficiados por su misericordia. Y Sí. tenemos que ser agradecidos. Muy bien. Ok. Qué bueno. Casi todos han participado. Qué bueno, hermanos. Bueno, Arthur Pink afirma que muchos hablan de la misericordia de Dios, pero pocos la entienden bíblicamente. Para muchos la misericordia significa que Dios simplemente pasa por alto el pecado. La gente piensa y dice, bueno, Dios es misericordioso, puedo hacer esto y yo sé que no voy a tener ningún tipo de consecuencia. Pero ¿es eso lo que nos enseña verdaderamente la palabra de Dios? No, ¿verdad? La misericordia de Dios no es una debilidad en su carácter, sino una perfección gloriosa. Vamos a ver
el Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. ¿Qué nos dice? Esperen al hermano José. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ya estamos empezando a ver lo grande que es la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, este estudio nos muestra que la misericordia de Dios fluye de su carácter santo y soberano, y no porque el hombre se la merece, lo que estaba diciendo el hermano Vicente hace un ratito. Entonces, pregunta, ¿qué es la misericordia de Dios? Ya comenzamos con esa pregunta, ¿verdad? Ya la contestamos. Pero Pink define la misericordia como la disposición de Dios a aliviar la miseria de las criaturas culpables y sufrientes, y no es lo mismo que la gracia especial. No es lo mismo. ¿Qué es la gracia especial? Ustedes saben que está la gracia general de Dios y está la gracia especial. ¿Qué es la gracia especial? Es la que tiene para con sus hijos, la gracia salvífica, ¿no? Muy bien, exactamente. ¿Y la general? La gracia común a todos ser humanos, al animal, a la planta. Muy bien. Sí. Al impío. Sí. Muy bien. Démele 100 puntos por ese lado. Muy bien. La gracia especial es la expresión soberana y eficaz que Dios derrama únicamente sobre sus hijos en Cristo. Esa es la gracia especial. Básicamente lo que ustedes están diciendo. Y la misericordia es compasión hacia los miserables. Es su misericordia, es fuerte esa palabra, pero es una realidad. Es su misericordia la cual manifiesta la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Acuérdense, cuando entró el pecado, pues entonces todo se contaminó. Así la misericordia da por sentado o por cierto el pecado del hombre. La misericordia considera la miseria del pecador, la gracia considera la culpa. ¿Okay? Vamos a leer unas citas bíblicas para poder abundar un poquito más en eso. Vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodos. Éxodos capítulo 34, versículos 6 y 7. Y otro hermano o hermana que busque Lamentaciones 3, 22, 23. Éxodos 34, hermana Francis. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuarta generación. Vemos la misericordia de Dios ahí, pero también que la misericordia no quiere decir que pasa el pecado por alto. Lamentaciones 3, 22, 23, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Gonzalo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Entonces su misericordia todos los días, ¿verdad? Si aún vivimos, respiramos y escuchamos el Evangelio, es por pura misericordia y no por mérito propio. La hermana Jael estaba hablando algo de eso también. Entonces el punto 2 nos lleva y nos dice, la misericordia de Dios es soberana. La misericordia de Dios es soberana. Pink enfatiza, cuando digo Pink es el apellido del hermano del libro, ¿verdad? Arthur Pink.
Pink enfatiza que Dios no está obligado a mostrar misericordia. Dios no está obligado a mostrar misericordia. Si la mostrara por obligación, dejaría de ser misericordia. Es importante notar que las misericordias que Dios otorga a los impíos, y es bueno aclarar esa palabra, ¿verdad? Impíos, yo creo que todos la sabemos. Los impíos son los incrédulos, ¿verdad? Son los incrédulos. Son únicamente de naturaleza temporal. Dios extiende esa gracia general, ¿verdad? Esa misericordia, y es temporal hacia ellos. Es decir, se limitan estrictamente a esta vida presente. Esa misericordia que Dios derrama en ellos es simplemente temporal. Solamente va a ser en esta vida presente. Claro que sí, hermano, adelante. Sí, mismo en el Salmo que leímos anterior, dice en el versículo 11, dice, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esa es la misericordia especial, dice aquí que es para los que le temen. Para los que le temen. No es para aquellos que desprecian sus mandamientos y Correcto. viven a su voluntad. Correcto, correcto. Y podemos ver en la palabra, ampliando, que Dios trata de una manera diferente al impío que a su hijo, a sus hijos, a su pueblo. Los trata diferente, de una manera diferente. Entonces, gracias, hermano. No habrá misericordia ahora, no habrá misericordia extendida hacia ellos más allá de la tumba. Los impíos. No tendrá, la misericordia para ellos es simplemente en esta vida. Isaías 27:11 nos dice, a aquel no es pueblo, aquel que no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿Okay? No se compadecerá después de la tumba, no. La oportunidad para ellos es ahora. Por eso predicamos el Evangelio, por eso estamos todo el tiempo enseñando, predicando, ¿verdad? En ese texto, está hablando de pueblo, hay una separación. Dios está haciendo una separación. De mi pueblo tendré misericordia, pero de que no es mi pueblo, no tendré misericordia. No tendré misericordia. Correcto. Así es. Dios nunca puede dejar de ser misericordioso porque esta es una cualidad de su esencia divina. Vamos a ver Salmo 116:5. Salmo 116:5. ¿Qué nos dice? Recuerde que estamos en el punto de la misericordia de Dios es soberana y Él se la da a quien quiere. Salmo 116:5. Salmo muy conocido. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Amén. El ejercicio de su misericordia está regulado por su voluntad soberana. Esto es así porque no hay nada fuera de sí mismo que lo obligue a actuar. Pues si existiera ese algo que lo obligara a actuar al Señor, sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. No hay nada, absolutamente nada por encima de nuestro Dios. Nada lo puede obligar a Él a actuar de ninguna manera. Él hace lo que Él hace porque Él quiere hacerlo. Y Él extiende su misericordia a quien quiere porque Él quiere hacerlo. Dice, Dios no debe misericordia, Él la da a quien quiere. Él la da al quien quiere. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 15. Mientras lo busca, solamente la pura gracia soberana es la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dice, pastor, desde el versículo 13. Ok. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De qué? Ahí está claro. Ujú. De todas maneras, Son palabras duras, pero ese es nuestro Dios. No Pero hay es- misericordia a nadie. Él da quien Él quiere. si nosotros preguntáramos por qué el Señor tuvo misericordia de nosotros, Por pura gracia. no lo sabemos. Y hacia ahí, pastor, y ahí nuestro corazón debe de arder de adoración y alabanza a Él, porque nosotros se nos dio por la gracia de Él. Así es, mi hermano. Y mirando la misericordia de Dios, aún siendo como somos, ha tenido misericordia nuestra. Wow, eso es para alabarle constantemente y darle gracias. Sí, A veces nos creemos como nuestra, o sea, como que la merecemos, pero no, nosotros no merecíamos nada. sí. Y Él nos las dio y nos llama hijos. Sí, Wow. por eso su hijo. hay que tener tanto cuidado, ¿verdad? Cuando a veces muchas personas, ¿verdad? Buenos cristianos y con buenas intenciones dicen, bueno, no, cuando yo me convertí al Señor o yo me entrego al Señor, no, todavía estoy joven. Tienen ese pensamiento, que Dios les va a dar tiempo y que ellos se van a entregar cuando ellos ya, pues al final de sus vidas. Esa es una teología totalmente errada. Y muchos creen eso, pero verdaderamente no. La salvación es del Señor. Y Él salva a quien Él quiere cuando Él quiere. ¿Mm? Y eso nos hace, lo que estaba diciendo el hermano Vicente, nos hace sentir a nosotros más humildes, más agradecidos, porque viene todo de Él. Y así es que nos los presenta toda la Biblia, todo el consejo de Dios cuando empezamos a leer por todos lados. ¿Mm? Y pastor, si supiéramos verdaderamente cómo somos, nosotros somos miserables, somos míseros. Y Dios tuvo misericordia de nosotros en esa condición en ese estado de miseria que tenemos nosotros. Nos vio y nos ha rescatado. Entonces, ¿dónde nos está ha la re- altivez? No hay altivez ninguna, no podemos tener altivez Sí, delante de y Dios nos ha reunido a nosotros como su pueblo. como su pueblo. Como nosotros, cada día nosotros tenemos que ver y valorar lo que es la iglesia, el pueblo de Dios, el reunirnos, el estar todos reunidos, ¿verdad? El amarnos, el respetarnos, el valorarnos. Eso es algo tan hermoso, ¿verdad? Que el Señor, porque tenemos algo muy grande en común. Hemos sido salvos por un mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu. Somos hermanos por siempre, hermano. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos el pueblo de Israel, vemos como que ellos había algo de arrogancia en ellos, orgullo, porque creían que Dios solamente los quería a ellos, que a Sí. los gentiles los rechazaba. Se creían especiales mejor que los demás pueblos. Y así muchos cristianos, yo creo que es bueno entender la misericordia de Dios, porque nosotros no podemos despreciar a aquellos que son todavía no son salvos. Correcto. No podemos creernos que somos mejores a ellos, porque también el Señor nos sacó de allá. Sí. Y no cometer el error que Israel cometía al principio. Correcto, ese es un gran punto que usted acaba o sea, tener un buen equilibrio teológico cuando uno entiende, o sea, no, nosotros somos los especiales, que el Señor tuvo misericordia de nosotros y de otros no. Eso es muy bueno que acaba de decir, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, otra vez, necesitamos sentirnos que no, lo vil y lo menospreciado, dice la palabra, que lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, nosotros no entendemos por qué a otros todavía no, porque no sabemos. Mientras está aquí la iglesia, mientras el Señor no ha venido por segunda vez, nosotros seguimos y el Señor nos sigue usando como instrumentos para recoger a su iglesia, porque hay mucho pueblo todavía, ¿verdad? No debemos caer como el Israel antiguo. Ujú, Para eso está la Escritura y para nuestra enseñanza. ujú. Ellos se creyeron mayor que todas las naciones. Es verdad, tenían un privilegio grande. Tenían las Escrituras, pero se pasaron de ahí. Se Claro. creían mayor que todos los demás.
Sí, Por eso Jesús fue piedra de tropiezo para ellos, porque cuando Jesús vino, fue a los pecadores. Ellos no eran pecadores, se sentían diferentes. Entonces, sí, el plan original de Dios era que ellos fueran testigos a todas las naciones. Pero ellos fallaron mucho en ese plan y a cada rato era que fallaban y se convertían, en que la gente se convirtiera al Señor, ellos se convertían a esas naciones paganas. Y entonces era terrible. Por eso es tan importante. Nosotros miramos hoy, ¿verdad? Y que la iglesia no se contamine. Es muy importante eso, hermanos, que nosotros seamos luz y sal de la tierra, como dice la palabra. El Señor nos manda que seamos, que brillemos, que nos mantengamos, como estaba diciendo el hermano, no somos más que nadie, pero sí somos un pueblo diferente. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces debemos brillar como ese pueblo santo de Dios. Especialmente en una época como la que vivimos hoy en día, hermanos, que mucho habla y mucha acción y muchas cosas, pero eso no impacta. Lo que impacta es un testimonio de vida vivido. Eso impacta más que 1000 palabras. Entonces la gente necesita ver eso, una iglesia que de verdad está viviendo el evangelio, no perfecta porque no lo somos. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Por eso nosotros nos escondemos detrás de ese sacrificio. Y por eso es que podemos tener esta relación que tenemos con Dios y por eso es que le podemos servir a Él y ser agradables a Él. Por Cristo. Y no se nos puede olvidar eso nunca. Sigamos adelante entonces, hermanos. Sigue diciendo Pink, no es la miseria del hombre lo que hace que Dios muestre misericordia, porque Dios no está influenciado por cosas fuera de sí. Esto es importante. Por fuera de sí mismo como nosotros. No. Si Dios fuera influenciado por la miseria de los pecadores, los limpiaría y los salvaría a todos, pero Él no lo hace. Es evidente que no lo hace. Nosotros sí somos movidos de otra manera, ¿verdad? Pero el Señor no. ¿Por qué? Simplemente porque no le place hacerlo y porque no es su propósito hacerlo. Dios decide a quién mostrar misericordia, cuándo, cómo y conforme a su voluntad eterna. Vamos a ver eso nuevamente en Romanos capítulo 9, versículos ahora del 15 al 18. Romanos capítulo 9, versículos del 15 al 18. Sí, por favor. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Wow. Ahí se caen todos los argumentos, ¿verdad? De que el Señor murió por todos. Ahí se cae. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste así? No. Si nosotros decimos que Dios es soberano, ¿qué significa que Dios es soberano? Nadie gobierna, hace lo que quiere, hermano. Yo tengo iglesia, la de la Biblia de las Américas, versículo 19, versículo 20 me llama la atención, porque dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprochas a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Y lo dice el apóstol Pablo, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios?
Cuando nosotros observamos quién es nuestro Dios en realidad, quiénes somos nosotros, como decía nuestro hermano Vicente, cuando cambia nuestro panorama. Pero cuando tenemos el evangelio hombre-céntrico, que confía solo en yo mismo, es otro diferente evangelio que es yo. Que por eso en el versículo 15, como leíamos, dice, tendré misericordia del que yo. ¿Quién es yo? Dios. Claro. Amén. Gracias, hermano. Así es. Así mismo es. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, esto humilla al pecador y elimina toda jactancia espiritual. Nadie puede exigir misericordia, Él la da a quien quiere. El punto número 3 nos dice, la misericordia de Dios no contradice su justicia. Y esto es importante. Muy importante. Bueno, todo es importante lo que hemos visto, pero esto es muy importante. Fíjese lo que dice. Dios es un Dios de justicia, así como de misericordia, y ha declarado expresamente que de ningún modo dará por inocente al malvado. Éxodo 34:7. Él ha dicho en el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Arthur Pink es muy claro en este punto. Dios no es misericordioso a costa de su justicia. La cruz de Cristo es el único lugar donde la misericordia y la justicia se encuentran plenamente, en la cruz. Si no fuera por ese sacrificio, hermano, usted y yo estuviéramos totalmente perdidos y la ira de Dios estuviera sobre nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, si no me fallan los cálculos. Vaya ahí un momento y léalo. O 39. Estoy por ahí en los 30. Juan es el último. 3:36. 3:36 creo que está. Sí. ¿Quién lo El que tiene? cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Exacto. Es Cristo. Es Cristo, mis hermanos. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso era lo que estaba sobre nosotros, la ira de Dios. Dice la palabra que éramos hijos de ira, al igual que los demás. Entonces una realidad, es duro decirlo, pero hermanos, el pecador no arrepentido necesita entender esto para que pueda verdaderamente entender la grandeza de Dios y la oportunidad que tiene en el Evangelio, en Cristo. Adelante, hermano. Cristo satisfizo la Justicia. de Dios para que la misericordia pudiera ser otorgada. Porque Dios no anula su justicia va adelante. Claro, tiene que ser satisfecha. Consumado, Cristo dijo, consumado es. Consumado es. Por gracia. Sí mismo, hermano. Pero no anuló. No anuló. Misericordia primero. No, la justicia está primero porque Cristo tuvo que morir en una cruz por nosotros. Y luego entonces Dios otorga su misericordia por esa cruz. Si si Cristo, como dice Pablo por allá, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra prédica y nuestro todo, porque no resucitó, o sea, seguimos en pecado. No le satisfizo al Padre la justicia por medio de Cristo. Entonces seguimos en pecado, pero Él resucitó. Y por esa resurrección de Cristo, wow, hemos alcanzado misericordia. Sí, ahora el Señor me trae, hablando mi hermano Vicente, me lleva a 2 de Corintios capítulo 5. Vaya ya un momento para que usted vea. Y qué hermoso es esto. Amén. Mire qué hermoso. 2 de Corintios 5.
el 21. 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, ahí nosotros estamos viendo lo que estaba hablando nuestro hermano. Ahí hay una doble transferencia. ¿Ok? El pecado del pecador arrepentido, cuando se arrepiente, lo carga el Señor. Lo cargó, es transferido al Señor. Esto es espiritual. Y su justicia es transferida a nosotros. Mire qué bello. Exacto. Ahora Dios lo mira a usted limpio completamente. Lo ve como justo. ¿Mm? Y entonces donde dice, y no solamente eso que perdona todos sus pecados, sino que lo viste de su justicia. Lo viste de su justicia, hermano. A veces me gusta hablar de esto con la gente que evangeliza. Yo miro en la cruz de Cristo tanto el amor de Dios como su justicia. El amor de Dios porque Él tomó nuestro lugar y su justicia es porque Dios realmente no pasa por alto ni siquiera los pecados de aquellos que han sido salvos, ni uno solo, porque lo castigó a Él en nuestro lugar. Por eso yo creo que nadie puede salvarse fuera de Jesucristo, porque la justicia de Dios se cumplió en el día que Él tomó nuestro lugar. Y ni siquiera los pecados nuestros Dios los pasa. Yo creo que si entendiéramos más la gravedad y lo asqueroso que es el pecado delante de Dios, no pecaríamos, porque no perdonó a su propio Hijo cuando tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados. Correcto. Por eso Dios nos muestra tanto su amor como su justicia en la muerte de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Wow. Sí. Gracias, hermanos. Todo qué hermoso que el Señor se está moviendo de una manera especial aquí con todos. Arthur Pink, algo muy importante. Dios, continúa diciendo, Dios no mostró misericordia ignorando el pecado, sino castigándolo en Cristo, lo que está diciendo el hermano. El castigo que tú y yo merecíamos fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver citas bíblicas, hermanos. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 26. Y alguien que busque Isaías 53, 5 y 6. Sí. 24 al 26. Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermoso. Usted entiende la palabra propiciación, ¿verdad? Propiciación. ¿Sí? A quien Dios puso como propiciación. Como ofrenda. Como ofrenda por el pecado suyo y mío. Isaías 53. Cuando hablamos de propiciación, tenemos que remontar al tabernáculo. Estaba el propiciatorio y encima del propiciatorio se derramaba la sangre del cordero. Sí, todo es sombra de lo que iba a venir. Ajá. Sí, mis hermanos. 53, Isaías 53, 5 y 6, ¿qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que la misericordia verdadera costó sangre. Esa misericordia verdadera costó sangre. Adelante, hermano.
Quería compartir algo aquí, bueno, ya que estamos hablando eso de la justicia, de los méritos, de que no recibimos misericordia por los méritos nuestros, ¿no? Y es interesante que aquí Arthur Pink, no sé si lo vio, alguien lo leyó, pero tiende como a confundir, pero realmente tiene sentido lo que él dice. Y lo voy a leer textual, fíjense, no es algo que... Y dice, tampoco es el mérito de Cristo lo que mueve a Dios a otorgar misericordia a sus elegidos. Eso sería sustituir el efecto por la causa. Es decir, que la causa, en este caso fue la misericordia, ¿no? Es a través y por causa de la tierna misericordia de nuestro Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Lucas 1:78. Y es lo que dice realmente, ve que si no fuera por la misericordia de Dios, hoy no tuviéramos a Cristo. Su atributo mismo. Entonces dice, los méritos de Cristo hacen posible que Dios con justicia otorgue misericordias espirituales a sus elegidos. La justicia ha sido plenamente satisfecha por el garante, Cristo. No, la misericordia surge únicamente del placer soberano de Dios. Y es interesante, ¿no? Porque de momento cuando tú lo lees dices, wow. Pero realmente es así, porque surge que Cristo venga a través de que Dios envió a su propio Hijo. Y eso es misericordia. Eso es misericordia. Ahí primero está la misericordia que... Y por eso no sé si entendieron lo que dijo Arthur Pink ahí, pero bueno, es algo que... Es que, interesante. que mirándolo así ya de su propia gracia y de su propio carácter, dice que nosotros hemos sido llamados antes de la fundación del mundo. El Señor no se le escapó la caída, por supuesto. Antes de todo eso ya Él tenía un plan maravilloso para resolver el tema de la caída. Y lo vemos en el protoevangelio, o sea, cuando cae el hombre, enseguida Dios le da ¿qué? Misericordia. Porque lo hubiera consumido a los dos. De hecho, murieron espiritualmente, pero Dios le dio una salida de escape hasta llegar a Jesús. Y eso es el plan de Dios divino. ¿Por qué lo hizo así? A veces a mí me preguntan cuando yo evangelizo y pregunta, la persona sabe, ¿no? Y en el sentido dice, bueno, ¿y por qué no hizo un nuevo Adán y una nueva Eva? Hoy tú no estuvieras aquí recibiendo el evangelio para tu salvación. Dios lo hizo así. Sí. O no hubiésemos conocido el bien mayor, que es Cristo. Sí. Sí. Él lo hizo así. Y a Él sea la gloria. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que... Amén. Por eso el verdadero creyente no ve el pecado como algo sin importancia. El pecado es grave. Mientras más entendemos esto, hermanos, de la misericordia de Dios, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, más nos alejamos del pecado, menos queremos pecar, menos queremos ofender a Dios. No es que no pecamos, porque pecamos, ¿sí? De pensamiento, de palabra, de acción, diariamente, de alguna manera, uno de los tres. Pero nos alejamos de Él cada vez más, porque le amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Vamos al último punto ya, hermanos. La misericordia de Dios es eterna y segura. Qué bello es, hermano, que podemos nosotros ver la gravedad del pecado, la misericordia de Dios y también cómo el Señor, lo que Él hace, lo que Él comienza, Él lo termina. Qué hermoso es saber que nosotros hemos sido salvos y que esta salvación la preserva el Señor en nosotros. Imagínense que yo fuera el que decidiera en mi salvación. ¿La perdería? ¿La hubiese perdido? Es más, nunca hubiese buscado a Dios. No. Es Él el que me buscó a mí. Y eso es algo que cuando lo pensamos profundamente, claro, vivimos en un mundo tan rápido, tan ocupados, hermanos, pero cuando nosotros pensamos verdaderamente en ese amor de Dios y como Él nos sostiene, por eso dice la palabra que lo que Él comenzó, ¿verdad? Esa obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que está en Filipenses capítulo 1. La perfeccionará. Aquí estamos nosotros en este proceso.
La santificación es un proceso de toda la vida. La salvación es permanente. Y lo seguro es que estamos en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Eso es algo precioso. La misericordia de Dios es eterna y segura. Pink termina diciendo, no obstante que nuestro pensamiento final sea sobre las misericordias espirituales de Dios hacia su propio pueblo santo y elegido. Él enseña que la misericordia de Dios no es temporal ni cambiante, sino tan eterna como Dios mismo. Ha derramado sobre nosotros, su pueblo. Salmo 57:10 nos dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Sus riquezas trascienden nuestro pensamiento más elevado. Qué bueno sería que nosotros siempre, todos los días y a cada momento pudiéramos entender profundamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cómo nosotros viviéramos, de qué manera pudiéramos verdaderamente internalizar dentro de nosotros que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pudiéramos internalizar eso de una manera profunda y pudiéramos recibir el sufrimiento, porque hermanos, la vida es así. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en medio de esos sufrimientos, de esa escasez, en abundancia, en escasez, por eso el apóstol Pablo lo dijo, sé vivir en escasez y en abundancia. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Quiero decir algo, a ver si no se me escandaliza. Ajá, ay. Pero creo que de algún modo fue buena la caída del ser humano, porque si el ser humano nunca hubiera caído, jamás hubiéramos conocido a este Dios misericordioso del que estamos hablando. Correcto, no hubiésemos conocido el bien mayor que es Cristo. Sí, yo creo que Dios nunca va a borrar de nuestra mente, memoria en la eternidad de donde Él nos sacó, porque todo ese amor que tenemos por Dios es por todo ese agradecimiento que sentimos de la misericordia que Él nos ha mostrado con nosotros. Jamás los mismos ángeles dicen en la Biblia que ellos se maravillan por las obras que el Señor está haciendo a través de su iglesia. Ni ellos siquiera tampoco hubieran conocido a este Dios si el ser humano nunca hubiera caído. Wow. Es lo que nos muestra quién realmente es Dios. Sí, tremendo. Qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, el Salmo 103:11 nos dice, voy a leer yo aquí un poco porque ya estamos tarde, nos quedan 5 minutos. El Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Creo que un hermano leyó el Salmo al principio. Sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Sus hijos, su pueblo. Los elegidos son llamados vasos de misericordia. Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, fíjese esto último, que Él preparó de antemano para su gloria. Y recuerde, hermanos, que en Romanos nos dice que nosotros somos, en Corintios, 2 de Corintios, que nosotros somos vasos de barro. Hechura suya, vasos de barro. Fue la misericordia de Dios la que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 4 y 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es la misericordia la que los salva. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es su abundante misericordia la que nos hizo renacer para una herencia eterna, hermano. Primera de Pedro, y voy rápido si puede anotar por ahí, Primera de Pedro 1:3, Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, otra vez misericordia, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios el Padre de misericordias. Segunda de Corintios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La misericordia de Dios no depende de nuestro estado emocional. Hermanos, no depende de nuestro estado emocional, sino del pacto eterno de Dios. Es del pacto eterno y nosotros estamos en ese pacto eterno. Gloria a Dios. Concluye Arthur Pink que conocer la verdadera misericordia de Dios produce en nosotros 3 frutos. Ya por ahí ustedes hablaron de ellos, ¿no? De alguno de ellos. Dice humildad profunda. Cuando conocemos la misericordia de Dios, el fruto es humildad profunda, gratitud constante. Sabemos que no depende de nosotros, depende de Él. Y 3, obediencia reverente. No servimos al Señor por temor. Le servimos a Él porque ya Él nos amó a nosotros primero, en Cristo. Y por eso le servimos por amor. Hebreos 4:16 entonces nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y los dejo con esta pregunta final. Si Dios nos ha mostrado tanta misericordia y a un costo tan alto, ¿cómo debemos vivir delante de Él? ¿Cómo debemos vivir delante de Él? Y eso contéstelo aquí en su corazón. Si estamos viviendo para Dios, vivamos más todavía para Él. Agradémosle más todavía. Eso es porque estamos agradecidos y por eso le obedecemos. Amén.